Un domingo por la noche tranquilo. Una de esas cenas familiares obligatorias donde la conversación siempre parecía una representación teatral. Mis padres acababan de terminar su crítica sobre mi elección de cortinas, cuando mi madre dejó su copa de Rioja y soltó la bomba con calculada despreocupación. «Tu hermana va a vivir en tu piso». No respondí de inmediato. Simplemente asentí con la cabeza, el tenedor suspendido en el aire, ocultando el nudo que se apretaba en mi estómago detrás de una sonrisa cortés. Nuestra mesa familiar, anidada en la terraza de su casa en el barrio de Salamanca, se había convertido en el tribunal donde mis elecciones eran constantemente juzgadas. El mantel de lino blanco, los cubiertos de plata heredados de mi abuela, los platos de porcelana fina, todo gritaba una perfección que nunca había podido alcanzar a sus ojos. «Clara, ¿me estás escuchando?». La voz de mi madre me sacó de mis pensamientos. Clara. Mi nombre siempre sonaba a reproche en su boca. Hablaban como si la decisión hubiera sido tomada desde hacía meses. Mi padre enumeró las razones con su lógica implacable de antiguo catedrático de Derecho. Está más cerca de su universidad. Necesita estabilidad. Vive sola, después de todo. Mi madre continuó con su habitual lógica pasivo-agresiva. Siempre has tenido más espacio del necesario. Los dejé hablar. Miraba el pollo asado en mi plato imaginando apuñalarlo solo para sentir algo. No argumenté. Discutir nunca funcionaba con ellos. Y además, es temporal, añadió mi padre, cortando metódicamente su carne. Solo hasta que Amelia termine su máster. 1 año, quizás 2. 1 año, quizás 2. Las palabras resonaban en mi cabeza como una sentencia. «¿Podrías decir algo?», suspiró mi madre. «Siempre este silencio, como cuando eras pequeña». Tomé un sorbo de agua. ¿Y si me niego? El cuchillo de mi padre se inmovilizó sobre su plato. Un intercambio de miradas entre ellos. Esa comunicación silenciosa que siempre me había excluido. ¿Negarte? Mi padre casi rió. Pero si ya está arreglado. Amelia se muda el próximo sábado. Sentí una ola de calor subir a mi cara. Mi piso, mi refugio en el barrio de Malasaña, lejos de su influencia asfixiante, iba a ser invadido sin mi consentimiento real. Sin embargo, sonreí. Era más fácil. «Claro», murmuré, «si es lo mejor para Amelia». El resto de la comida transcurrió en una niebla de banalidades. Mi madre hablaba de su última inauguración en la galería que dirigía cerca del Museo del Prado. Mi padre comentaba la actualidad política con esa seguridad de quienes creen entenderlo todo. Asentía en los momentos apropiados, ofreciendo sonrisas que nunca llegaban a mis ojos. Después del postre, una tarta de Santiago que mi madre había comprado en Lardi, pero presentaba como casera, pretexté una jaqueca para irme. Los adioses eran siempre apresurados. Un beso en cada mejilla, el perfume opresivo de mi madre, la barba áspera de mi padre. «No olvides dejar un doble de las llaves debajo de la maceta», me lanzó mi madre cuando llegaba a la puerta. «Para Amelia». No respondí. Afuera, el aire fresco de abril me envolvió como una manta reconfortante. Inspiré profundamente, saboreando el perfume de los castaños en flor que bordeaban la avenida. Esa noche, me quedé en mi coche, un viejo Seat Ibiza azul, durante 20 minutos antes de subir a casa. Observaba las ventanas de mi edificio modernista, esos rectángulos de luz suave en la noche madrileña. Mi piso, mi espacio seguro, mi único pedazo de independencia en una vida donde siempre era la hija complaciente, de repente me pareció temporal. Me dije que solo sería por un momento. Me mentí tan bien que casi creí mis propias palabras. En el estrecho ascensor que subía al 5º piso, recordé todas las veces que había cedido. La escuela de negocios en lugar de bellas artes, el piso en Malasaña en lugar del lavapiés que tanto amaba, las cenas dominicales a las que nunca podía faltar. La puerta de mi piso se abrió a mi pequeño santuario. 60 metros cuadrados de libertad. Las estanterías repletas de libros de arte que compraba a escondidas. Las paredes cubiertas de mis propias fotografías en blanco y negro. El único arte que aún me permitía crear. La cocina minúscula donde preparaba platos que mi madre habría encontrado demasiado simples. El salón con su sofá desgastado recuperado de El Rastro, tan diferente de los muebles impecables de mis padres. Recorrí cada habitación, tocando los objetos como para impregnarlos de mi presencia. En mi cuarto,
Abrí el armario y miré mi ropa cuidadosamente ordenada. ¿Cuánta tendré que mover para hacer sitio a mi hermana? ¿Cómo compartir esta intimidad que había construido con gran esfuerzo? Sobre mi mesita de noche, una foto de nosotras dos, Amelia y yo, tomada hace años en los picos de Europa. Sonreíamos, el pelo al viento, las montañas blancas al fondo. Eso fue antes de que nuestros padres decidieran que Amelia era la que triunfaría, la que merecía todos los sacrificios, incluso los míos. Tomé mi teléfono, dudé, y luego marqué el número de Amelia. Después de 4 tonos, saltó su buzón de voz. Su voz alegre prometía devolver la llamada pronto. «Soy yo», dije después de la señal. «Deberíamos hablar de este arreglo. Antes del sábado. Llámame». Colgué, sabiendo en el fondo que no llamaría. En nuestra familia, las confrontaciones se evitaban como la peste. Éramos expertas en silencios y sobreentendidos, en la aceptación pasiva de las decisiones tomadas por otros. Esa noche, dormí un sueño inquieto, soñando con espacios que se encogían y puertas que desaparecían. Al despertar, ya sabía que mi vida iba a cambiar, y no solo por la inminente llegada de Amelia. Algo más se estaba gestando, una sombra que aún no podía discernir, pero que se acercaba inexorablemente. Una semana después, llegaron. Yo no estaba en casa. Me había asegurado de ello. Observaba desde la esquina de la calle Fuencarral, a salvo detrás del kiosco de periódicos, mientras su Peugeot familiar aparcaba. El maletero rebosaba de cajas, y Amelia salió con una sonrisa de suficiencia, como si ya poseyera el lugar. Mis padres parecían orgullosos, como si hubieran orquestado un brillante acto de caridad, excepto que no les correspondía a ellos dar. Hacía un tiempo magnífico ese día, uno de esos sábados de primavera, en que Madrid se anima y respira ligereza. Las terrazas de los cafés rebosaban. Los vendedores del mercado de San Miguel gritaban para pregonar sus productos. Un día normal para todos, excepto para mí. Me había preparado para este momento. Había vaciado parte de mis armarios, reorganizado mi cuarto de invitados, que nunca había servido realmente, y dejado una nota de bienvenida en la mesa de la cocina. Un gesto de paz preventivo. Sin embargo, no tenía fuerzas para estar presente, para ver a mi padre cargar las cajas de Amelia con esa determinación que siempre me había intimidado, para escuchar a mi madre dar directrices sobre cómo debían ser reordenados mis muebles. Pero algo no cuadraba. Había voces dentro incluso antes de que abrieran la puerta. Risas, agudas y desconocidas. Fruncí el ceño. Había dejado el piso cerrado con llave. La llave estaba escondida en la planta falsa cerca de la puerta, un hecho que creía que solo yo conocía. Al menos, eso pensaba. Mientras entraban, me quedé paralizada detrás del kiosco, el corazón latiendo, tratando de racionalizar lo imposible. Esperé 1 hora, luego 2. La pastelería La Mallorquina donde me había refugiado cerraba sus puertas. Finalmente subí por la escalera de servicio y eché un vistazo por la ventana de la cocina. Fue entonces cuando las vi, 2 mujeres, desconocidas, bebiendo vino en mis copas, holgazaneando en mi sofá como si estuvieran en su casa. Una de ellas llevaba mi jersey de cachemira, el que había comprado en el Corte Inglés durante las rebajas de invierno, una rara extravagancia que me había permitido. Mi hermana no estaba por ninguna parte, mis padres tampoco. Algo había salido terriblemente mal. Me quedé allí, agachada en el estrecho alféizar de la ventana de servicio, observando a esas extrañas en mi espacio. Hablaban animadamente, gesticulando con mis copas de vino. La rubia, la que llevaba mi jersey, reía de una manera casi musical. La otra, quizás mayor, con el pelo castaño cobrizo cortado a la altura de la barbilla, asentía con una familiaridad desconcertante, como si conocieran este piso mejor que yo. De repente, mi teléfono vibró. Un mensaje de Amelia. «Perdona, cambio de planes. Te explico más tarde». Miré la pantalla, incrédula. Ninguna explicación. Ninguna mención de las 2 mujeres que ocupaban mi salón. Intenté llamarla, pero no contestaba. Pasé la noche en casa de Marta, una antigua compañera de trabajo que vivía en el barrio de Delicias. Le conté una historia de obras de emergencia en mi edificio. No hizo preguntas. Me ofreció su sofá y una copa de vino con esa amabilidad discreta que me recordaba por qué habíamos seguido siendo amigas.
A la mañana siguiente, cogí el metro hasta la estación de Sol. Luego caminé los 10 minutos que me separaban de mi edificio. El aire estaba fresco, cargado de esa humedad primaveral que a veces anuncia la lluvia. Los comerciantes abrían sus tiendas. El panadero sacaba sus primeras hornadas. Una escena cotidiana que ahora me parecía pertenecer a otra vida. Entré de golpe por la puerta principal a la mañana siguiente. Seguían allí. La rubia, la que llevaba mi ropa, ni siquiera se inmutó. «Oh, tú debes ser Clara», dijo con indiferencia, sorbiendo su café en mi taza preferida, la que traje de un viaje por Andalucía con sus motivos de olivos. «Hemos oído hablar mucho de ti». No respondí. Miré a mi alrededor. Mis fotos enmarcadas habían desaparecido. Mis libros habían sido movidos. Incluso el olor era diferente. Lavanda y algo amargo, sintético, que me recordaba a los perfumes baratos de las grandes superficies. Se presentaron como Leonor y Marta. Amigas de la familia, afirmaron. Invitadas temporales, excepto que nada parecía temporal. Las cosas de Amelia estaban cuidadosamente apiladas en el pasillo, intactas. Nadie había desempacado sus cajas. Mis padres, según Leonor, se habían ido después de una breve conversación y le habían confiado las llaves. Para guardarlas a salvo, dijo con un guiño. Sabía que mentía. ¿Dónde está mi hermana?, pregunté, intentando mantener una voz firme a pesar del pánico que subía en mí. Marta, la pelirroja, se encogió de hombros con una estudiada indiferencia. Tuvo un imprevisto. Unas prácticas en Barcelona, creo. Muy repentino. Barcelona, a 400 kilómetros. Sin explicación. Sin siquiera una llamada. ¿Y mis padres? Se fueron de fin de semana a San Sebastián, respondió Leonor, mordiendo una tostada que había preparado con mi pan y mi mermelada. Dijeron que todo estaba arreglado, que podíamos quedarnos aquí esperando. ¿Esperando qué? No hice la pregunta en voz alta. Algo en su actitud, esa seguridad tranquila, esa apropiación total de mi espacio, me hizo entender que las respuestas no vendrían de ellas. Recorrí el piso, anotando mentalmente cada cambio. El cuadro que había comprado en el rastro había sido reemplazado por un cartel enmarcado de una exposición en el Reina Sofía. Mis plantas en el balcón habían sido reordenadas. Incluso el contenido de mi nevera parecía diferente. Productos que nunca compraba, marcas que no conocía. En mi cuarto, la transformación era aún más flagrante. Mis sábanas habían sido cambiadas. Mi ropa, empujada a un lado del armario para dejar sitio a otra, más colorida, más excéntrica que la mía. Sobre mi mesita de noche, mis libros habían desaparecido, reemplazados por revistas de moda y un cenicero de cerámica. Yo no fumaba. Mis llamadas quedaron sin respuesta. Mis padres ignoraban mis mensajes de voz. El teléfono de Amelia iba directo al buzón. Dormí en mi coche esa noche, aparcado frente a la panadería de la esquina, mirando mis propias ventanas, observando las sombras moverse detrás de unas cortinas que yo no había cerrado. Me sentía como un fantasma en mi propia vida, borrada sin previo aviso. Al día siguiente, intenté contactar con mi casero, el señor Gómez, un hombre mayor que vivía en Galicia y gestionaba el edificio a distancia. Su secretaria me informó que estaba de viaje e ilocalizable durante las próximas 2 semanas. Llamé a la policía. El agente que tomó mi declaración parecía molesto. ¿Amigas de sus padres?, dice. ¿Con llave? Esto no es un asunto criminal, señora. Es un desacuerdo familiar. Contacté con mi trabajo, la pequeña agencia de comunicación donde era diseñadora gráfica desde hacía 3 años. Pretexté una urgencia familiar para tomarme unos días libres. Mi jefe, comprensivo pero distante, aceptó sin hacer preguntas. Luego empecé a observar, de lejos primero, desde los cafés frente a mi edificio. Leonor y Marta rara vez salían. Cuando lo hacían, era juntas, a menudo al anochecer. Volvían con bolsas de la compra, a veces acompañadas de otras personas, hombres, mujeres, nunca los mismos. Una noche, mientras habían salido, intenté entrar. Mi llave ya no funcionaba. La cerradura había sido cambiada. Llamé a la puerta de mi vecina, la señora Pérez, una jubilada que vivía en el edificio desde hacía 30 años. Su mirada era desconfiada cuando entreabrió su puerta. «No la conozco», dijo con firmeza. «Señora Pérez, soy yo, Clara, la del 5B», negó con la cabeza. «¿El piso 5B?»
Está ocupado por 2 hermanas desde hace años. Muy buenas chicas. Ahora váyase antes de que llame a la policía. La puerta se cerró. Retrocedí sin aliento. ¿Años? Yo vivía aquí desde hacía 6 años, y la señora Pérez a menudo me había guardado mis paquetes cuando estaba ausente. ¿Cómo podía no reconocerme? ¿Cómo podía creer que Leonor y Marta siempre habían estado allí? Esa noche, regresé a mi coche, mi último refugio. En la guantera, encontré una vieja agenda de direcciones. Era hora de buscar respuestas, de entender quiénes eran realmente esas mujeres y por qué mi familia parecía haberlas dejado ocupar mi lugar. Arrancé el coche y tomé dirección a Salamanca. Era hora de enfrentarme a mis padres, estuvieran en San Sebastián o no. La casa de mis padres en Salamanca estaba sumida en la oscuridad. Las persianas cerradas, el buzón desbordante, todo indicaba una ausencia prolongada. Me quedé en mi coche, aparcado al otro lado de la calle, observando esa fachada familiar que de repente se había vuelto hostil. ¿Habían huido realmente a San Sebastián como había afirmado Leonor? ¿O era otra mentira en esa cascada de incoherencias? Finalmente salí. La lluvia fina de este comienzo de noche me envolvió como un sudario. Bajo el porche, usé mi llave, una de las que nunca había devuelto a pesar de sus repetidas peticiones. La puerta se abrió con un ligero chirrido. El olor familiar, una mezcla de cera de abeja para muebles y el perfume Loewe de mi madre, me dio la bienvenida. Encendí la luz del vestíbulo, esperando casi verlos aparecer, irritados por mi intrusión. Pero la casa estaba vacía, no completamente abandonada, sin embargo. Sobre la mesa del salón, revistas recientes. En la cocina, fruta en un frutero, alguna aún fresca. Se habían ido recientemente. Abrí la nevera, casi vacía, a excepción de una botella de cava y algunos yogures. En el fregadero, 2 tazas de café enjuagadas a toda prisa. Subí la escalera hacia sus cuartos. La puerta del cuarto de Amelia estaba cerrada con llave, inusual. El cuarto de mis padres estaba ordenado. Su cama hecha con esa precisión militar que mi padre exigía. Sobre la cómoda, una foto familiar. Yo, Amelia, y ellos durante un viaje a Menorca hace 10 años. Yo estaba en segundo plano en la imagen, ya medio borrada. En el despacho de mi padre, rebusqué en los cajones, buscando cualquier cosa que pudiera arrojar luz. Encontré sus pasaportes, así que no estaban en el extranjero. Un expediente llamó mi atención. Propiedad en San Sebastián. No conocía ninguna propiedad familiar allí, en la costa vasca. Dentro, documentos de hacía más de 30 años, mucho antes de mi nacimiento. Un acto de compraventa, fotos de una villa frente al mar, y 3 nombres en el contrato, los de mis padres, y una tal Isabel Domínguez. Ese nombre me sonaba vagamente. Seguí buscando, abriendo un viejo archivador marcado personal que mi padre solía mantener cerrado. Dentro, cartas amarillentas, recortes de prensa antiguos. Uno en particular me hizo temblar. Desaparición misteriosa en San Sebastián, fechado en agosto de 1987. El artículo mencionaba a una joven, Isabel Domínguez, desaparecida después de una fiesta en una villa. Ningún rastro encontrado. La investigación archivada sin resolver. Bajé de nuevo, turbada, y fue entonces cuando la vi. Un sobre colocado sobre la mesita de la entrada. Mi nombre escrito con la letra de mi madre. Dentro, una breve nota. Clara, no busques. Algunas puertas deben permanecer cerradas. Por Amelia. Por ti. El teléfono de la casa sonó, haciéndome sobresaltar. Dudé, y luego descolgué. No están, dijo una voz que reconocí de inmediato. Leonor, pierdes tu tiempo, Clara. ¿Cómo sabía dónde estaba? ¿Cómo tenía este número? ¿Quiénes sois realmente?, pregunté, apretando el auricular tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Una risa ligera, casi afectuosa. Ya lo sabes, en el fondo de ti. Somos lo que tu familia siempre quiso, lo que tú nunca pudiste ser. Colgó. Solté el teléfono como si me hubiera quemado. Regresé a Madrid a toda prisa, conduciendo demasiado rápido por la M30, la lluvia golpeando contra el parabrisas como dedos impacientes. Una ira fría había reemplazado mi miedo. Iba a enfrentar a esas mujeres, descubrir la verdad, recuperar mi piso, mi identidad.
Aparqué mi coche a 2 calles de mi edificio y me acerqué a pie. La luz estaba encendida en mi piso, proyectando un halo dorado sobre la calle. Inspiré profundamente y empujé la puerta del edificio. En el portal, revisé mi buzón por costumbre. Estaba vacío, como si hubiera dejado de existir administrativamente también. El ascensor estaba averiado, como a menudo. Subí los 5 pisos, el corazón latiendo de aprensión y esfuerzo. En el rellano, hice una pausa. Del otro lado de mi puerta, voces, música, más de 2 personas, sin duda. No tenía plan, no tenía estrategia, solo esa rabia que me empujaba a avanzar. Llamé al timbre. Las voces se callaron. Se acercaron pasos. La puerta se abrió a Marta, la pelirroja. Llevaba mi vestido negro, el que reservaba para ocasiones especiales. «Clara», dijo, como si me estuviera esperando. «Pasa. Tenemos visita». Entré en mi piso transformado. Velas por todas partes, una decena de personas dispersas por el salón, con copas en la mano. Caras desconocidas que se giraron hacia mí con curiosidad. El olor a lavanda era más fuerte que nunca, mezclado con el del vino y los cigarrillos. Leonor se adelantó, radiante en un conjunto que nunca había visto pero que me resultaba extrañamente familiar. «Aquí está nuestra anfitriona», anunció, besándome en las mejillas como a una vieja amiga. Su perfume me mareó. Era el de mi madre. «No soy vuestra anfitriona», dije, soltándome. «Este es mi piso, y os vais a ir. Ahora». Se hizo un silencio incómodo. Los invitados intercambiaron miradas confusas. Un hombre de unos 50 años se acercó, su vaso de whisky en la mano. «Clara», dijo con una familiaridad desconcertante. «¿No te acuerdas de mí? Luis Fernández, tu padrino». Yo no tenía padrino. Mis padres, poco practicantes, nunca habían creído conveniente darnos uno, ni a Amelia ni a mí. «No le conozco», respondí, la voz temblando. «Claro que sí», insistió una mujer elegante de pelo gris. «Bailaste en mi boda con Javier. Tenías 12 años y derramaste ponche en tu bonito vestido azul. Yo nunca había llevado un vestido azul a los 12 años. Mi madre detestaba ese color, juzgándolo vulgar. Otros empezaron a hablar, evocando recuerdos de eventos a los que yo nunca había asistido, de momentos que yo nunca había vivido. Era como si otra Clara existiera en sus recuerdos, una Clara que no era yo. «¡Basta!», grité, las manos en las orejas. «¡Fuera todos!». Leonor se acercó, su brazo deslizándose alrededor de mis hombros. «Estás cansada», murmuró. «El día ha sido largo. Déjanos cuidarte». Su voz tenía algo hipnótico. Sentí que mis piernas flaqueaban, mi resolución vacilaba. Marta apareció del otro lado, flanqueándome como una prisionera. «Ven a sentarte», dijo, guiándome hacia mi propio sofá. Obedecí, incapaz de resistir. Los invitados reanudaron sus conversaciones, ignorándome ahora. Leonor me tendió una copa de vino tinto que acepté mecánicamente. «¿Quiénes sois?», pregunté de nuevo, la voz apenas audible. Leonor se inclinó, sus labios cerca de mi oído. «Somos lo que tu familia siempre deseó, lo que invocaron esa noche, en San Sebastián». «¿Qué noche?». «La noche en que tomaron su decisión», respondió Marta, sus ojos brillando con un extraño fulgor. «Un sacrificio por un futuro mejor, por Amelia». Mi mente se nubló. Recordé el expediente encontrado en casa de mis padres, el artículo sobre la desaparición de Isabel Domínguez, la foto con la inscripción al dorso. «Nunca olvides lo que hemos enterrado. Isabel Domínguez», murmuré. «La conocíais». Una sonrisa se dibujó en los labios de Leonor. «Somos Isabel», dijo simplemente. «O al menos, lo que queda de ella, lo que ha vuelto». Negué con la cabeza, negándome a aceptar lo imposible. «Es absurdo. Es la verdad», completó Marta. «Tu familia hizo un pacto esa noche, una vida por otra, Isabel por el éxito de Amelia, y ahora ha llegado el momento de pagar la deuda». «¿Qué deuda?», pregunté, la garganta seca. «Tú», respondió Leonor con una dulzura aterradora. «Tú eres la deuda, Clara, la hija sacrificada, la que debe borrarse para que el pacto sea honrado». Quise levantarme, huir, pero mi cuerpo se negaba a obedecer. El vino. Debía haber algo en el vino.
Mis padres... Empecé, luchando contra el adormecimiento que me ganaba. Lo saben, dijo Marta. Siempre supieron que este día llegaría. ¿Por qué crees que siempre te mantuvieron a distancia? ¿Que siempre prefirieron a Amelia? Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Pensé en los años de rechazo sutil, en las expectativas imposibles, en las comparaciones constantes con mi hermana, en esa persistente sensación de estar de más, una carga en lugar de una hija. No llores, murmuró Leonor, secando mis lágrimas con una ternura macabra. No desaparecerás realmente. Conservaremos tu rostro, tu nombre. Tu vida continuará. Solo sin ti dentro. La habitación empezó a dar vueltas. Los rostros de los invitados se emborronaron. Luego se transformaron. Ya no eran humanos, sino sombras, siluetas de contornos imprecisos. Solo Leonor y Marta permanecían nítidas, sus ojos fijos en mí, luminosos y ávidos. «Descansa ahora», dijo Marta, guiándome para que me tumbara en el sofá. «Cuando despiertes, todo habrá terminado». Me sumergí en la inconsciencia, susurros aún resonando en mis oídos. «Nunca estuviste realmente ahí, Clara. Siempre medio borrada. Solo estamos terminando lo que tus padres empezaron». Mi último pensamiento coherente fue que Amelia nunca vendría a vivir aquí. Nunca tuvo la intención. El piso era solo un señuelo, una trampa. Y yo había caído de lleno, dócil hasta el final, como siempre. Recobré la conciencia en un coche en movimiento, el ronroneo del motor, el ligero balanceo en la carretera. Abrí los ojos con dificultad, mis párpados pesados como plomo. La noche había envuelto el paisaje, y solo las luces ocasionales de las farolas iluminaban el habitáculo. No estaba sola. Un hombre conducía, una silueta que no reconocí. A su lado, Leonor hojeaba distraídamente un mapa de carreteras. Me incorporé lentamente en el asiento trasero, luchando contra el estupor que aún entumecía mis miembros. «Ah, se despierta», dijo Leonor sin girarse. «Antes de lo previsto». «¿A dónde me lleváis?», pregunté, mi voz reducida a un murmullo ronco. «A donde todo empezó», respondió el conductor, sus ojos fijos en mí por el espejo retrovisor. «Debes entender antes de desaparecer». Reconocí la voz. Luis Fernández, el hombre que decía ser mi padrino. Bajo la luz intermitente, su rostro parecía diferente, más anguloso, casi inhumano. Mi mano buscó la manilla de la puerta, bloqueada, por supuesto. Rebusqué en mis bolsillos buscando mi teléfono. Desaparecido. «No te preocupes», dijo Leonor, su voz extrañamente dulce. «No te haremos daño, no directamente». El paisaje desfilaba, cada vez más rural. Las autopistas habían dado paso a carreteras nacionales, luego provinciales, señales que no lograba leer en la oscuridad, pero sentía que nos dirigíamos hacia el suroeste. «San Sebastián», murmuré, las piezas del rompecabezas encajando lentamente en mi mente aún confusa. «Me lleváis a San Sebastián». Leonor se volvió hacia mí, su sonrisa visible incluso en la penumbra. «Eres más perspicaz de lo que tus padres pensaban». El viaje continuó en un silencio pesado. Observé las estrellas por la ventana, intentando calmar mi pánico recordando las constelaciones que mi abuelo me había enseñado cuando era niña. La Osa Mayor, Casiopea, las referencias inmutables en un mundo que había dejado de tener sentido. Conducimos toda la noche. Al amanecer, los primeros rayos del sol revelaron las colinas verdes del País Vasco. El conductor, Luis, o como se llamara realmente, parecía infatigable, sus ojos fijos en la carretera con una concentración sobrenatural. Después de una última curva cerrada, apareció el mar, el Cantábrico en todo su esplendor matutino, brillando bajo el sol naciente. San Sebastián despertaba lentamente, sus casas blancas de contraventanas rojas pareciendo casi irreales en esa luz dorada. El coche se adentró en un camino privado, subiendo una colina que dominaba la bahía. En la cima se erguía una imponente villa, sus muros de piedra encalada contrastando con el azul intenso del océano debajo. La reconocí de inmediato, la casa de las fotos encontradas en casa de mis padres. «Hemos llegado», anunció Luis, apagando el motor. «Villa del Mar». Leonor se volvió hacia mí, su rostro de repente teñido de una nueva gravedad. «Aquí es donde todo comenzó hace 38 años, y aquí es donde todo terminará.
No me resistí cuando me hicieron salir del coche. ¿Cuál era la alternativa? Huir a este lugar desconocido, sin teléfono, sin dinero. Debía entender, enfrentar lo que me esperaba. La villa parecía abandonada desde hacía tiempo. Las persianas estaban cerradas, la pintura descascarillada por el salitre. Sin embargo, cuando Luis abrió la puerta principal con una vieja llave de hierro forjado, el interior me sorprendió. Limpio, cuidado, como si alguien viviera allí o esperara visitas. «Debes tener hambre», dijo Leonor, guiándome hacia una cocina donde un desayuno ya estaba preparado. Café, zumo de naranja, bollería. La normalidad de la escena contrastaba violentamente con la extrañeza de la situación. «Quiero respuestas», exigí, negándome a sentarme. ¿Quién era Isabel Domínguez? ¿Cuál es este pacto del que habláis? ¿Y qué papel jugaron mis padres en todo esto? Luis suspiró, apoyándose contra la encimera de la cocina. Mereces saber. Siéntate, Clara. Es una larga historia. Finalmente cedí, sentándome en una silla de madera que crujió bajo mi peso. Leonor salió, dejándonos solos. Verano de 1987, comenzó Luis, su mirada perdida en el vacío. Tus padres acababan de casarse. Eran jóvenes, ambiciosos, pero sin un duro. Tu padre quería entrar en un gran bufete de abogados. Tu madre soñaba con abrir su galería de arte. Vinieron aquí de vacaciones, invitados por un amigo común. Allí conocieron a Isabel. Hizo una pausa, sirviéndome una taza de café que no toqué. Isabel Domínguez era especial, rica, misteriosa, fascinante. Poseía esta villa y organizaba fiestas extravagantes. Circulaban rumores sobre ella, que practicaba artes antiguas, que podía conceder deseos a cambio de un precio. ¿Brujería?, pregunté, incrédula. Es absurdo. Luis sonrió tristemente. El mundo es más extraño de lo que imaginas, Clara. Tus padres eran escépticos también, hasta que vieron a Isabel en acción. Me contó cómo mis padres, desesperados por triunfar, se habían acercado a Isabel después de una fiesta. Cómo ella les había propuesto un trato. Les daría todo lo que desearan, pero a cambio, deberían ofrecerle algo precioso. No de inmediato, sino cuando llegara el momento. ¿Aceptaron?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sin dudarlo, confirmó Luis. Al día siguiente, tu padre recibió una llamada de un prestigioso bufete de Madrid. Tu madre encontró un mecenas para su primera galería. Su ascenso fue fulgurante, como si una mano invisible apartara todos los obstáculos. ¿Y Isabel? Luis bajó la mirada. La última noche de las vacaciones, hubo una gran fiesta. Alcohol, drogas, quizás. Los recuerdos son confusos. Por la mañana, Isabel había desaparecido. Un accidente, concluyeron las autoridades. Ahogamiento probable, pero no había cuerpo. Mis padres la mataron, murmuré, helada por esa revelación. No exactamente, respondió una voz detrás de mí. Marta estaba en el umbral de la puerta, vestida con un vestido blanco que esta vez no era el mío. Se adelantó, grácil como una bailarina. Isabel se sacrificó, continuó. Transformó su pacto en algo más poderoso. Su desaparición fue necesaria para que pudiera regresar de otra forma. Vosotras, comprendí. Leonor y tú. Marta inclinó la cabeza, una enigmática sonrisa en los labios. Somos las guardianas del pacto. Nos aseguramos de que las deudas se paguen. Encontré la fuerza para levantarme, impulsada por una ira repentina. ¿Qué deuda? Yo no tengo nada que ver con este pacto. Oh, pero sí, dijo Leonor reapareciendo, sosteniendo un viejo libro encuadernado en cuero. Naciste de este pacto, Clara. Tu propia concepción era imposible. Tu madre era estéril. Isabel cambió eso. ¿Y Amelia?, pregunté, una terrible sospecha formándose en mi mente. El verdadero objeto del pacto, respondió Marta. La que debía triunfar, la que debía brillar. Tú solo fuiste un efecto secundario, inesperada, no deseada. Las palabras me golpearon como puñetazos. Recordé toda mi infancia a la sombra de Amelia, la atención constante que mis padres le prestaban, sus expectativas desmesuradas para ella, su indiferencia educada hacia mí. Por eso siempre me trataron diferente.
murmuré. Sabían que sería sacrificada un día. Luis se acercó, posando una mano en mi hombro. Te querían a su manera, Clara. Pero el pacto tiene voluntad propia. Retrocedí, apartándome de su tacto. ¿Y ahora? ¿Me vais a matar? ¿Arrojarme al océano como a Isabel? Leonor rió suavemente, abriendo el viejo libro. Oh, no, nada tan dramático. Simplemente vas a dejar espacio. Tu cuerpo seguirá existiendo, tu vida también. Pero tu esencia, tu alma si lo prefieres, alimentará el pacto. Permitirá a Amelia alcanzar cotas aún mayores. ¿Y si me niego? Los tres intercambiaron una mirada, como divertidos por mi ingenuidad. No puedes negarte, Clara, dijo suavemente Marta. Ya estás empezando a borrarte. Desde que bebiste ese vino anoche, desde que entraste en esta casa. Tu resistencia es solo una ilusión. Quise protestar, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Una fatiga abrumadora me sumergió. Mi visión se nubló. Me agarré al borde de la mesa para no caer. Debo buscar, articulé penosamente. Entender el pacto. Debe haber una manera. Leonor cerró el libro con un gesto seco. Busca entonces, Clara. Te damos hasta el atardecer. Un último regalo. Me dejaron sola en la cocina, tambaleante pero determinada. Esperé a que sus pasos se alejaran. Luego empecé a explorar la villa, habitación por habitación, buscando pistas, respuestas o una escapatoria. La villa era un laberinto de recuerdos congelados en el tiempo. Habitaciones con muebles cubiertos por sábanas blancas, cuadros de colores desvaídos, fotografías amarillentas en marcos de plata empañada. Me movía como una sonámbula, luchando contra el adormecimiento que ganaba poco a poco mis miembros. En el gran salón, un retrato dominaba la chimenea, una mujer de pelo castaño cobrizo, de mirada penetrante. Se parecía extrañamente a Marta, pero con algo más salvaje, más intenso. Isabel Domínguez, sin duda. Sobre una mesa baja, un álbum de fotos llamó mi atención. Lo abrí con dedos temblorosos. Las primeras páginas mostraban a Isabel en compañía de diversas personas durante fiestas en la villa. En una de las fotos reconocí a mis padres, tan jóvenes, tan diferentes. Mi madre reía, la cabeza echada hacia atrás, una copa en la mano. Mi padre tenía el brazo pasado por su cintura, con un aire más relajado de lo que nunca lo había visto. Y luego, en otra imagen, eran 4. Mis padres, Isabel y un hombre que yo nunca había visto. Estaban de pie frente a un extraño arreglo de objetos en la playa, velas, símbolos trazados en la arena, un pequeño cofre abierto. Al dorso de la foto, una inscripción: El pacto, 21 de agosto de 1987. Seguí rebuscando, descubriendo una biblioteca disimulada detrás de un tapiz. Libros antiguos de encuadernaciones de cuero se alineaban en las estanterías, la mayoría en lenguas que no entendía. Algunos parecían tratar de ocultismo, de rituales olvidados. Otros parecían más personales, diarios íntimos quizás. Uno de ellos atrajo mi mirada. Un cuaderno de tapa roja desgastada, sin título. Lo abrí y reconocí inmediatamente la elegante escritura de mi madre. Las primeras páginas contaban su llegada a San Sebastián, su encuentro con Isabel, su fascinación creciente por esta mujer misteriosa. 15 de agosto de 1987. Isabel nos habló del ritual esta noche. Felipe es escéptico, pero desesperado. Las deudas se acumulan. Sus prácticas en el bufete Ruiz son un fracaso. En cuanto a mí, la galería me parece un sueño cada vez más lejano. ¿Qué arriesgamos al intentarlo? No pide ningún pago inmediato, solo una promesa, un compromiso para el futuro. Pasé algunas páginas, el corazón latiendo. 20 de agosto de 1987. Hemos tomado nuestra decisión. Isabel dice que el ritual debe realizarse mañana por la noche, a medianoche, durante la luna nueva. Nos ha pedido que traigamos algo personal, precioso. He elegido el medallón de mi abuela. Felipe traerá el anillo de su padre. Y finalmente, la última entrada, fechada el 22 de agosto. Está hecho. No puedo escribir los detalles del ritual. Isabel fue muy clara al respecto, pero está hecho. Y ya, esta mañana, la llamada del señor Ruiz ofreciendo a Felipe un puesto de asociado. ¿Es una coincidencia? Ya no lo creo.
En cuanto a Isabel, su ausencia es como un agujero negro. Los policías hacen preguntas. Seguimos el plan acordado con Luis. Un accidente de baño nocturno. Trágico, pero desafortunadamente no raro en esta costa. Acabarán archivando el caso. Y regresaremos a Madrid, hacia nuestra nueva vida. El precio a pagar vendrá más tarde, lo dijo Isabel, cuando los tiempos se cumplan. El diario terminaba allí. Cerré el cuaderno. La náusea me invadió. Mis padres habían participado en un ritual oscuro, quizás incluso en un asesinato. Todo ello por el éxito profesional y social. Y ahora, yo era el precio a pagar. Proseguí mis investigaciones, cada vez más débil, pero impulsada por una determinación desesperada. En una habitación que parecía haber sido el despacho de Isabel, encontré otro libro, más antiguo, más imponente. Sus páginas contenían descripciones de rituales, símbolos extraños, conjuros en una lengua desconocida, y en medio, una sección entera dedicada a los pactos de sucesión. Recorrí esas páginas frenéticamente, intentando comprender. El texto hablaba de intercambios de energía vital, de transferencias de destino, de almas ligadas y sacrificadas. Un pasaje en particular me heló. El pacto de sucesión solo puede romperse mediante un segundo sacrificio, libremente consentido, de igual o mayor valor que el original. Si los beneficiarios intentan eludir su deuda, el precio se duplicará. Oí un ruido detrás de mí. Marta estaba en el umbral de la puerta, observándome con una curiosidad distante. ¿Has encontrado lo que buscabas?, preguntó suavemente. Una manera de romper el pacto, respondí, enderezándome con esfuerzo. Se acercó, grácil como una felina. No hay, al menos, no para ti, un sacrificio libremente consentido, cité, de igual o mayor valor. Marta rió, un sonido cristalino que pareció resonar en toda la habitación. ¿Y quién se sacrificaría por ti, Clara? ¿Tus padres? Hicieron su elección hace mucho tiempo. ¿Amelia? Ella ignora todo sobre el pacto. Simplemente disfruta de sus beneficios. Yo, dije simplemente, podría sacrificarme libremente, en lugar de ser tomada por la fuerza. Transformar su robo en un regalo. Su rostro cambió sutilmente. Un destello de preocupación, rápidamente enmascarado. No es tan sencillo. Nada lo es nunca, repliqué, sintiéndome extrañamente más fuerte a pesar de la fatiga que me abrumaba. Pero eso cambiaría los términos del pacto, ¿no es así? Un sacrificio forzado refuerza vuestro poder. Un sacrificio voluntario podría redirigirlo. Marta retrocedió ligeramente. Estás jugando con fuerzas que no comprendes. Entonces explicadme, exigí. Si debo desaparecer, tengo derecho a saber exactamente cómo y por qué. Me miró largo rato. Luego suspiró. Ven conmigo. Me condujo a través de la villa hasta una habitación que aún no había explorado. Una especie de mirador con vistas al océano. Los últimos rayos del sol inundaban el espacio con una luz dorada. Leonor y Luis nos esperaban allí. «Quiere entender», anunció Marta. «Realmente entender». Leonor asintió, como si lo esperara. «Enséñale entonces». Marta se acercó a mí, sus manos encuadrando mi rostro. Sus ojos, de repente, ya no eran humanos, 2 pozos sin fondo donde danzaban reflejos dorados. «Mira», murmuró, y vi a Isabel Domínguez, joven y radiante, dando la bienvenida a mis padres a esa misma villa. Vi sus conversaciones nocturnas, sus confesiones, sus esperanzas. Vi el ritual en la playa, el círculo de sal, las velas negras, el cuchillo de plata con el que Isabel se había cortado la palma antes de mezclar su sangre con la de mis padres. Vi cómo, en el momento culminante del ritual, algo había salido mal, cómo la energía invocada se había vuelto incontrolable, cómo Isabel, comprendiendo que un sacrificio mayor era necesario para sellar el pacto, se había adentrado en las olas, cantando palabras extrañas mientras el agua subía a su alrededor. Vi a mis padres, paralizados de horror en la playa, incapaces de intervenir, y a Luis, el fiel asistente de Isabel, reteniéndolos, explicándoles que era necesario, que el pacto debía ser sellado. Vi mi nacimiento 3 años después, un milagro, según los médicos que habían diagnosticado la esterilidad de mi madre. Luego el de Amelia, 5 años después de mí, planificado ese.
deseado, celebrado. Vi mi infancia en la sombra, las miradas inquietas que mis padres intercambiaban a veces al observarme, como si esperaran que algo se manifestara, su alivio cuando nada sucedía, su creciente concentración en Amelia, la hija del pacto, la que debía triunfar a toda costa. Y vi a Leonor y Marta tomar forma con el paso de los años, primero como presencias fugaces, reflejos vistos en los espejos, voces en los sueños de mis padres, luego volviéndose más sustanciales, más reales, a medida que Amelia crecía y yo me retiraba en mi aislamiento. Cuando Marta retiró sus manos, estaba de rodillas en el suelo, jadeando. La verdad estaba ahí, completa y aterradora. No era solo un daño colateral del pacto, era una anomalía, un fragmento de Isabel regresado en forma humana. Una parte de su energía que había encontrado refugio en el vientre de mi madre en el momento del sacrificio, esperando ser reclamada cuando llegara el momento. Ahora comprendes, dijo suavemente Leonor, arrodillándose junto a mí. Nunca fuiste completamente Clara García. Una parte de ti siempre fue Isabel. Por eso te reconocemos, añadió Marta. Por eso hemos venido a buscarte, para reunificar lo que fue separado, para completar el pacto. Me levanté, tambaleante pero determinada. ¿Y si me niego? ¿Si elijo otro camino? Luis se adelantó, su rostro extrañamente compasivo. El pacto reclama lo suyo, Clara, de una forma u otra. O te unes a Isabel voluntariamente o me tomáis por la fuerza, completé, borrando mi identidad pedazo a pedazo, como empezasteis a hacer en Madrid. Asintieron en silencio. Afuera, el sol tocaba el horizonte, encendiendo el océano con una luz roja como la sangre. Comprendo, dije finalmente, pero tengo una condición. Los tres intercambiaron miradas sorprendidas. No estás en posición de negociar, comenzó Leonor. Sí, precisamente, la interrumpí. Lo dijisteis vosotras mismas. Un sacrificio libremente consentido tiene más poder. Si debo desaparecer, quiero elegir cómo. Quiero regresar a Madrid una última vez. A mi piso. Y allí os dejaré cumplir lo que deba hacer. Siguió un largo silencio. Luego Luis asintió. El lugar importa poco, solo la intención cuenta. Mañana por la noche, precisó Marta. A medianoche, ni un día más. Asentí, sintiendo una extraña paz invadirme. No resignación, no. Algo más profundo, más poderoso. Una determinación. Me acompañaron de regreso al coche, tratándome de repente con un respeto inesperado. En el trayecto de vuelta, nadie habló. Miraba desfilar el paisaje, grabando en mi memoria las colinas vascas, los pueblos dormidos, las carreteras sinuosas. No había terminado. Aún no. Había ganado un día para comprender plenamente quién era, Clara García, pero también un fragmento de Isabel Domínguez. Un día para encontrar, quizás, una falla en este pacto que había definido toda mi existencia. Un día para preparar mi propia versión del sacrificio. Llegamos a Madrid al amanecer. La ciudad apenas despertaba, envuelta en esa neblina ligera que suaviza los contornos de los edificios modernistas. Luis detuvo el coche frente a mi edificio en Malasaña, con el motor encendido. Medianoche, recordó Leonor desde el asiento del pasajero. Ni un minuto más. Asentí, extrañamente tranquila. Estaré allí. Sabremos si intentas huir, añadió Marta. Te encontraremos, vayas donde vayas. Abrí la puerta, inspirando el aire fresco de este comienzo de día. Ya no tengo intención de huir. Me miraron con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Los dejé con sus dudas y me dirigí hacia la entrada del edificio. La llave aún giraba en la cerradura de la puerta principal. No habían pensado en cambiar esa. En el portal, revisé maquinalmente mi buzón. Vacío, por supuesto. Subí los 5 pisos a pie, saboreando el esfuerzo, la sensación de mis músculos trabajando, de mi corazón latiendo, recordatorios de que aún estaba viva, aún era yo misma, al menos por unas horas. Frente a la puerta de mi piso, dudé. Habían cambiado la cerradura, lo sabía. Sin embargo, posé la mano en la manilla, y para mi sorpresa, esta giró sin resistencia. La puerta se abrió, revelando mi piso sumido en la penumbra. Las cortinas estaban corridas, el aire inmóvil y cargado de ese olor a lavanda que no era el mío.
Avancé con cautela, esperando casi ver aparecer a Leonor o Marta de las sombras, pero el piso estaba vacío, silencioso, en espera. Recorrí las habitaciones, constatando los cambios que habían realizado. Mis libros, movidos o reemplazados. Mis fotos, desaparecidas. Mi ropa, mezclada con la suya en el armario. Era como si hubieran empezado a borrar mi presencia, a sustituir la suya, un proceso que completarían esta noche, tomando ya no solo mi espacio, sino mi propia esencia. En la cocina, encontré restos de su última comida, 2 tazas de té, migas de pan sobre la mesa. Sobre la nevera, un imán sujetaba una lista de la compra escrita, con una letra que se parecía extrañamente a la mía, pero con bucles más pronunciados. Se estaban entrenando para ser yo. Me senté en el sofá, agotada por el viaje y las revelaciones de la víspera. El sol empezaba a filtrarse a través de las cortinas, dibujando motivos en el parqué. Tenía hasta medianoche, 16 horas para preparar lo que sería quizás mi último acto de resistencia. Me levanté, animada por una nueva determinación. Si una parte de Isabel Domínguez vivía en mí, entonces quizás también había heredado sus conocimientos, su poder. Necesitaba encontrar esa parte enterrada, despertarla antes de que fuera demasiado tarde. Empecé por mi escritorio, rebuscando en mis cuadernos de bocetos, esos dibujos que hacía en secreto, lejos de la mirada desaprobatoria de mis padres. A veces había dibujado símbolos extraños, motivos complejos que me venían en sueños. ¿Los había creado yo? ¿O eran recuerdos de Isabel saliendo a la superficie? En mi cuaderno más antiguo, encontré un dibujo que siempre me había turbado. Un círculo complejo, lleno de líneas entrecruzadas y símbolos que no entendía. Al mirarlo ahora, con el conocimiento de lo que realmente era, algunos elementos cobraban sentido. Era un círculo de protección, similar a los descritos en los libros de Isabel en la villa. Seguí mis investigaciones, reuniendo todo lo que pudiera serme útil: velas, sal, un cuchillo bien afilado. Objetos ordinarios que desviaría de su uso, como Isabel lo había hecho antes que yo. Pasó el mediodía, luego la tarde empezó a declinar. Comí un poco, bebí mucha agua, preservando mis fuerzas para lo que vendría. De vez en cuando, sentía una presencia, un roce en mi nuca, un murmullo al límite de lo audible. Me observaban, incluso ausentes físicamente. A las 5 de la tarde, me di una ducha, dejando que el agua caliente relajara mis músculos tensos. Me vestí con cuidado, eligiendo ropa que no había sido tocada por Leonor o Marta, unos vaqueros que guardaba al fondo de un cajón, un jersey azul comprado recientemente que aún no había estrenado. Luego empecé los preparativos. Tracé el círculo con sal en el parqué del salón, reproduciendo el dibujo de mi cuaderno con una precisión sorprendente, como si mis manos recordaran un gesto ya realizado. Dispuse las velas en los puntos cardinales y una quinta en el centro. Sobre la mesa baja, coloqué un cuenco lleno de agua de mar que había recogido en San Sebastián antes de nuestra partida, previendo ya este momento. El sol se puso, sumiendo el piso en la penumbra. No encendí las luces, prefiriendo la iluminación temblorosa de las velas. En este claroscuro, las sombras danzaban en las paredes, tomando a veces formas humanas, como si los antiguos ocupantes de estos lugares regresaran para asistir a lo que iba a suceder. A las 23 horas, estaba lista. Me senté en el centro del círculo, con las piernas cruzadas, las manos posadas sobre mis rodillas. Cerré los ojos, intentando calmar mi respiración, de hacer el vacío en mí, para sentir mejor esa otra presencia que me habitaba desde siempre. «Isabel», murmuré, «sé que estás aquí, que me oyes. Muéstrate». Nada al principio. Luego un calor que empezó a extenderse en mi pecho, irradiando hacia mis miembros. Una voz, a la vez extraña y familiar, resonó en mi mente. «Clara, por fin». Mantuve los ojos cerrados, concentrándome en esa presencia interior. «Ayúdame. Muéstrame cómo romper el pacto». Una risa suave, casi triste. «El pacto no puede romperse, solo reescribirse». «¿Cómo?». Las imágenes empezaron a desfilar detrás de mis párpados cerrados. Recuerdos que no eran míos, conocimientos que nunca había adquirido. Veía el ritual original, comprendía sus mecanismos, sus debilidades. «La sangre», murmuró la voz. «El pacto fue sellado con sangre»,
solo puede deshacerse con sangre. Abrí los ojos, agarrando el cuchillo posado delante de mí. La hoja captó la luz de las velas, brillando con un fulgor casi sobrenatural. Mi sangre, comprendí, voluntariamente ofrecida. No solo la tuya, respondió la voz. La de ellos también, los creadores del pacto, los que me traicionaron. Mis padres, murmuré, un escalofrío recorriendo mi espalda. Pero no están aquí. No vendrán. La voz rió de nuevo, más fuerte esta vez. Vendrán. Ya sienten que algo ha cambiado. El pacto los llama, como ha llamado a Leonor y Marta, como te llama a ti. Como para confirmar esas palabras, oí pasos en la escalera. Lentos, medidos. Luego un ruido de llave en la cerradura. La puerta se abrió, revelando a Leonor y Marta, vestidas de blanco, sus rostros teñidos de una nueva solemnidad. «¿Estás lista?», constató Leonor, su mirada fija en el círculo de sal. «Casi», respondí, mi voz extrañamente tranquila. «Faltan aún 2 personas». Marta frunció el ceño. «¿Qué haces, Clara? Esto no estaba acordado. He decidido cambiar las reglas», dije, levantándome lentamente, el cuchillo en la mano. Un sacrificio libremente consentido, de igual o mayor valor que el original. Pero el sacrificio no será solo mío. Las 2 mujeres intercambiaron una mirada inquieta. Luego se volvieron a oír pasos en la escalera, más pesados esta vez. La puerta, que Leonor y Marta no habían cerrado, se abrió más ampliamente. Mis padres estaban en el umbral, pálidos y demacrados, como sacados de un profundo sueño. Mi madre, habitualmente tan elegante, llevaba una ropa descuidada, sus cabellos en desorden. Mi padre parecía haber envejecido 10 años, sus rasgos marcados por la angustia. «Clara», murmuró mi madre, su mirada alternando entre yo y el círculo en el suelo. «¿Qué has hecho?» «Lo que deberíais haber hecho hace 38 años», respondí. «Enfrentar las consecuencias de vuestros actos». Marta dio un paso hacia mí, la mano extendida. «No comprendes lo que haces. Este poder te destruirá. Quizás», admití, «pero os destruirá a vosotras también». Levanté el cuchillo, su hoja captando la luz de las velas. «Entrad en el círculo, los 4. Es hora de terminar lo que comenzó en San Sebastián». Una fuerza invisible pareció empujarlos hacia adelante, a pesar de su resistencia. Los vi cruzar el límite del círculo de sal, sus rostros reflejando un terror creciente. La voz de Isabel resonaba cada vez más fuerte en mi mente, guiándome, fortaleciéndome. «La sangre de los iniciadores», murmuró. «La sangre del sacrificio. La sangre de los guardianes, reunidos en el círculo». Acerqué la hoja a mi palma izquierda, lista para cumplir este último acto. Medianoche se acercaba, el momento en que los mundos se tocan, en que los pactos pueden reformarse. «No voy a morir», dije a mis padres que temblaban ahora, «y vosotros tampoco, pero después de esta noche, nada será como antes». Me corté la palma, dejando que la sangre fluyera libremente en el cuenco de agua de mar. El dolor era agudo, pero extrañamente purificador. «Ahora», dije, tendiendo el cuchillo a mi padre, «es vuestro turno». Las velas parpadearon, como agitadas por un soplo invisible. La hora había llegado. El pacto esperaba ser reescrito.